empezar, como decíamos, con toda la energía y buena vibra en este 2025, ya en la parte de punto de vista, porque el programa tuvimos hasta el 31 de enero. De ahí la radio ha estado trabajando normalmente, pero ya en solo programación de feriado y de inicios de año. Iniciamos ahora sí las preguntas con el economista Ricardo Patiño Aroca, y yo quiero hacerle una pregunta más antes de ir con Alcides, Julio Ayala, que está allá en la provincia de Santa Elena, donde él vive, en Palmar, y con Romina Ceballos, por supuesto. Era lo siguiente, Ricardo. En el caso de los asambleístas y las asambleístas de RC, no es su caso, porque usted está optando para ser asambleísta, no es la reelección. No estaba aquí en el país antes. ¿Pidieron o no licencia? Sí, sí, todos nuestros compañeros pidieron licencia. Sí, Sí, todos sí, pidieron así es licencia. como debe ser, como dice la ley. Presidenta de la asamblea incluida. Todos han pedido licencia. Okay. Es la información que yo tengo. Sí, sí. Cuidado, aquí me miente. Pero No, la pero información es que lo tengo es que todos pidieron licencia, como dice la ley. Ok. Don Alcides Montilla. Pero otros no han pedido licencia, ya han quebrantado la ley. ¿Verdad? Así es, ese es el problema. El problema es que cuando hay un liderazgo negativo, y ese es el liderazgo negativo del presidente Noboa, entonces todas las cosas comienzan a pervertirse, pues. O sea, si tú no reaccionas como debes reaccionar, si tú no cumples con la ley, si no cumples incluso con normas éticas, ¿verdad? Entonces las cosas se te desbaratan. Si el presidente no pide, incluso hasta la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral llegó a decir que fue tan criticada y con toda la razón. Bueno, si el presidente no pide, entonces también tampoco lo pidan los que los otros tampoco lo pidan para que estén en igualdad de condiciones. No, ¿Y no eso se se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar ahí eso? ¿O alguien, algún juzgado, algún ente, alguna corte, alguna institución, algún tribunal lo puede sancionar? Así es, con todo respeto, no te puedo dar una respuesta. Es una cuestión que estará en manos de los compañeros asambleístas, de las asambleístas, que era presidente de la asamblea, que ahora ya no está en esas funciones, o de quien la sustituya, para que pongan las cosas en orden, porque no es posible que se acepte que alguien, por más presidente de la República que sea, se limpie con la ley. Eso no puede ser. Oye, Ricardo, después de 6 años que usted no estaba en el Oiga, Ecuador, sí, a propósito, hace 300.000 años que tú y yo estamos en las entrevistas. Ah, no, por supuesto. Cuando trabajamos en los barrios populares, de verdad, Claro, hace 40 años. A Raúl y a Ricardo yo los Hace entrevistaba 40 años con Alcides estamos viéndonos en las estaciones de radio. Me da muchísimo gusto. Y no solamente ahí, sino cuando ya tú fuiste ministro de Estado. Así es. Así es, ¿no? Me da mucho gusto Igualmente, estar aquí. 6 años después de haber estado fuera del país, tú encuentras al país totalmente cambiado, entiendo yo, con la inseguridad, la violencia, la falta de empleo, la crisis política, una serie de cosas. Hay demasiados problemas en el país como para poderlos solucionar de golpe, ¿verdad? ¿Cómo empezar? Por ejemplo, usted que está de candidato, ¿verdad? ¿Cómo empezar? ¿Qué va a llevar a la Asamblea, por ejemplo? Usted que dice que hay que cambiar el país. A ver, Alcides, hay que ser honesto. No podemos decir que inmediatamente que comience el gobierno, que espero que así sea por el voto de la gente, que el gobierno de Luisa González el 24 de mayo de este año, no es que inmediatamente las cosas van a cambiar, por supuesto, pero sí pueden comenzar a darse vuelta. Uno, con el apoyo a la economía. Nosotros tenemos la decisión, tenemos un pensamiento progresista respecto a la economía. No, lo que en economía ¿Pero cuál economía? ¿La de los grandes o la de la gente que busca empleo, por ejemplo? De la una y de los otros. O sea, por un lado, hemos planteado, tú sabes, el planteamiento que ha hecho Luisa de mi primer empleo. Estamos hablando de 50.000 jóvenes que paulatinamente van a entrar al empleo formal y el gobierno va a pagar la mitad del sueldo de ellos. Que sea un estímulo para las empresas. Un sueldo básico unificado. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que se pagará el 50% del salario, se cubrirá, de tal manera que las empresas cubran en la otra mitad, para que la gente que no ha tenido un empleo tenga su primer empleo. ¿Y el aporte del IES quién lo paga? El aporte del IES que lo tiene que pagar la empresa, por supuesto. ¿Ya? Pero de esa manera, la gente que no tiene empleo y que no puede conseguir empleo porque cada vez que presenta su currículum le dice su experiencia, no tengo experiencia, por lo menos un año de experiencia va a tener.
Y eso ya es importante. Y una cosa, no solamente que va a tener, alguna gente dice, bueno, tendrá un año de trabajo y de ahí ya no más. Bueno, si para comenzar ya adquirió una experiencia. Y segundo, si le va bien y si hace un buen trabajo, seguramente se quedará trabajando en la empresa porque a la empresa le va a interesar eso. Entonces, eso es fundamental. Lo otro, la inversión pública. La inversión pública genera muchísimo empleo, pero no solamente que genera empleo, sino que atrae a la inversión. Hay alguna gente, algunos pensadores económicos que son, que se inventan unos modelos macroeconómicos absolutamente falsos y que dice que cuando hay inversión pública, entonces la inversión privada se ahuyenta. No, no, la inversión pública atrae a la inversión Alianza privada. público y privado, como se, Por supuesto, se quiere hacer. pero incluso no solamente la alianza pública-privada, que yo voy a hablar justamente ahora sobre lo que se llama la alianza pública social también, pero la alianza pública-privada sí es importante, pero es el efecto de motivación, de estímulo que la empresa, que la función pública tiene, la inversión pública. Cuando tú haces carretera, atrás de la carretera viene la fábrica. Cuando tú haces hidroeléctricas, atrás de las hidroeléctricas vienen grandes inversiones. Cuando tú mejoras los puertos y los aeropuertos, atrás de eso viene el turismo. Es decir, la inversión pública es una inversión que atrae a la inversión privada. Y eso va a comenzar a cambiar al Ecuador. Pero eso respecto a lo que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, pero también con la seguridad. Yo lo comenté ayer en el lanzamiento de la campaña Alcides, y de aquí un saludo a Julio, no lo saludé antes porque no lo vi presencialmente, pero Ya entiendo va, que está ya en va, Santa ya va Elena. a intervenir. Le decía, un tema que es fundamental. Respecto a la seguridad, nosotros, el Ecuador ha tenido un tremendo fracaso en la seguridad porque se han cometido errores gravísimos en la policía. Tenemos que depurar a la policía. Todo el mundo sabe que uno de los grandes problemas que tenemos es que hay gente que se ha infiltrado en la policía de los grupos delincuenciales y que los advierten de que va a haber esta actividad, que va a haber este operativo, que por aquí no te metas, y que son, lamentablemente, encontramos una banda y atrás de la banda encontramos a un alto funcionario de la policía. Está claro que no todos los policías están involucrados. Hay muchísima gente honesta y patriótica, pero hay muchos que no. Pero 45 días después de que Rafael Correa dejó el gobierno, estamos hablando del 17 de julio del 2017, se terminaron las pruebas de confianza en la policía. O sea, algo que era fundamental, un polígrafo para los policías cada año. A ver, señor, ¿usted conoce alguna actividad, está involucrado con alguna banda delincuencial? ¿Usted tiene relación con sectores de grupos delincuenciales, etcétera, etcétera? Una serie de preguntas que te permiten saber si los policías están o no libres de la relación con las bandas delincuenciales. Eso se terminó. Y después de eso comenzó, incluso en nuestro gobierno hubo cientos de degradaciones de policías que estaban involucrados en estos temas. Hay que depurar la policía. Esto a veces no se dice, pero es uno de los temas tal vez más importantes. Correcto. Continuamos la entrevista con más preguntas de mi compañera Gracias. Romina Ceballos. Ricardo, buenos días. Buenos días, Romina. Qué gusto tenerlo aquí. Y una pregunta, si ustedes vuelven a ser mayoría en la Asamblea Nacional y no ganan la presidencia, ¿cómo obtener gobernabilidad? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este escenario? Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho y lo que hicimos incluso en el gobierno de Novoa. Todas las propuestas que Novoa presentó en favor del Ecuador para combatir la delincuencia, para que se desarrolle la economía, fueron apoyadas por nosotros, todas. Lamentablemente no las aprovechó, no las supo aprovechar. Incluso en algunos casos ni las necesitaba. Nosotros vamos a seguir apoyando. Lo que sí te aseguro es que vamos a ganar las elecciones y vamos a tener a una presidenta a la que nosotros desde la Asamblea vamos a respaldarla para que todas las iniciativas que tenga puedan salir adelante, para que todo el plan que ya el Ecuador está conociendo de ella pueda efectivamente tener cumplimiento cabal. Y dentro de estas propuestas de ley, ¿cuáles son las propuestas fundamentales de usted que está liderando el Distrito 1 en Guayaquil, sobre todo para que realmente las cosas en el país mejoren? Porque sabemos que la Asamblea muchas veces no tiene tanta competencia en que realmente el país comience a mejorar. ¿Cómo hacerlo desde la Asamblea Nacional? Mira, nosotros en la Asamblea Nacional, una de las características que tendrá nuestra curul en la Asamblea Nacional y la de la Revolución Ciudadana va a ser la protección de los derechos de las y los trabajadores, los derechos del empleo, del fomento del empleo, básicamente.
nosotros vamos a cuidar los derechos, a restablecer los derechos de los trabajadores, porque son cosas que se han ido perdiendo. Nosotros terminamos con la tercerización laboral desde el punto de vista legal y también en la práctica, pero hay muchas cosas que se han ido desarticulando lamentablemente. Algo que, mira, hay una propuesta interesante que me fue planteada por un ciudadano en una de estas conversaciones en la época, en el periodo preelectoral, y es que mucha gente que pasa de los 50 años no tiene posibilidad de conseguir trabajo. Y eso es gravísimo. Todos tenemos derecho al trabajo. ¿Por qué cuando pasa de cierta edad no puedes trabajar? Y lo que nosotros vamos a plantear, una propuesta que voy a discutirla con mis compañeros, es la posibilidad de que se plantee que una empresa que tenga más de 25 trabajadores tenga un porcentaje de trabajadores que tengan de 50 años en adelante. Tienes razón, porque hay un rechazo y ni qué decir. Hay un Antes de la bloqueo. jubilación patronal. Claro, es como la caña cuando ya, digamos, te conviertes en un bagazo y no sirve para, supuestamente no sirve para nada. Pero hay gente de una gran capacidad. Discapacitados sí hay ley. Hay una para discapacitados. Yo creo que es razonable que exista, o sea, en el caso de discapacitados se plantea el 4% de las empresas que, por supuesto, en una empresa que tenga 2, 5 trabajadores no lo vas a plantear. Pero si tienes más de 25 trabajadores, que el 4% es actualmente para los discapacitados, nosotros creemos que algo similar se puede plantear para las personas que tengan más de 50 años. Este señor me decía que tenía 66 años, me decía, yo estoy pero plenamente en mis capacidades, tengo experiencia, pero ya solamente que ven la edad y me descartan. Entonces, eso no puede ser, son cosas que tienen que plantearse. Tenemos que también defender el derecho a que los salarios alcancen, a recuperar la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores. Tenemos que plantear el tema de la ley del empleo juvenil, de mi primer empleo, la posibilidad de que la gente entre a trabajar efectivamente en este tiempo en donde hay tantísimo desempleo. Tenemos que trabajar para mejorar eso. Y también eso desde el punto de vista, digamos, de lo que sería el trabajo remunerado o formal, pero también hay que plantear la ley una ley, lo tendremos que conversar y organizar junto con con nuestra presidenta, que esperamos que en mayo sea, Luisa González, que tiene que ver con el crédito. Crédito para los que por alguna razón no pueden, no alcanzan a trabajar en forma remunerada, que tengan crédito para desarrollar actividades productivas o actividades comerciales, actividades de servicios. Hay muchísimos jóvenes que tal vez no tienen experiencia y formación para actividades que tienen que ver con la producción directamente, pero que sí saben de tecnología, saben de software, saben de electrónica, etcétera, y que pueden impulsar, pueden desarrollar servicios de esta naturaleza. Créditos para ellos, la idea es digamos, el programa está planteado, es de que sea un crédito de hasta $5,000 con el 7.5% de interés, que es un crédito, una tasa de interés razonable, y si son proyectos asociativos de hasta $25,000. Esta es la idea. Bueno, ahí hay algunos de los planteamientos principales que tienen que ver, los otros que hablábamos de la seguridad, pero pues no quiero extenderme más en la respuesta por ahora. Vamos con Julio Ayala. Don Julio, adelante. Julio, buen día. Qué gusto de saludarlo, Ricardo, a los años. A los años. Yo afuera, he estado afuera, no porque he querido, por si acaso. Bueno, pues, yo estoy fuera, pero porque sí he querido, en cambio, estoy fuera, estoy por acá. Usted está echándose un bañito ahí en la playa de Santa Elena. Oiga, pero, o sea, Julio, usted es como esa canción del Rey que dice, yo sé bien que estoy afuera. pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el Rey. Bueno, acá sí soy el rey en esta casa porque soy solito, pues no, entonces aquí soy el rey. No, Claro, está solo ahí. Tengo 8 perros que son mis súbditos, los únicos, ¿no? Bueno, Ricardo, Hola. Ricardo, oía que quieres hacer inversión pública y otorgarle medio sueldo a los jóvenes en su primer trabajo. Pero la pregunta que yo siempre me hago, ¿y de dónde sale el recurso, Ricardo? Porque el seguro social está quebrado y el gobierno no le paga. Los enfermos de diálisis ya mismo no les dan el servicio porque el gobierno no les paga. En todas partes, los que han vendido algo al gobierno no le pueden cobrar porque no les pagan. El gobierno no tiene recursos. ¿Y cómo, de dónde podemos sacar esos recursos, Ricardo? Usted que es economista, explíquenos.
Julio sí tiene recursos y no solo soy economista, fui ministro de Finanzas los 6 primeros meses del gobierno de Rafael Correa. Cuando llegamos nos decían no hay plata para nada. Acuérdense ustedes, antes de nuestro gobierno, las escuelas estaban derrumbándose, los techos siempre, cada vez que comenzaban clases, techos derrumbados, los pupitres hechos flecos, por ahí arrumados, oxidados. ¿Por qué no se priorizaban los gastos? O sea, cuando tú manejas un presupuesto de 35.000 millones de dólares y lo haces bien, honestamente, con cuidado y con prioridad, las cosas funcionan. Yo recuerdo que Correa me dijo cuando yo asumí el Ministerio de Finanzas el 15 de enero del 2017. Me dijo, Ricardo, ofrecimos duplicar el bono. Estaba en 15 y lo pasamos a 30. Y yo le dije, Rafa, voy a ver el presupuesto. Mira lo que tú quieras, pero el bono lo duplicas y el 30 de enero esa plata tiene que estar dada a las personas. Y efectivamente, establecimos las prioridades, pero si era una locura lo que se gastaba. Habían gastos, cada ONG, cada organización gubernamental, cada instituto por ahí que se creaba por todos lados, una universidad que había tenido amigos en la asamblea, tenían preasignaciones. Habían miles de preasignaciones, solamente priorizando un poquito el gasto. El 30 de enero se comenzó a pagar duplicadamente el bono de desarrollo humano. O sea, si se maneja como debe ser, incluso me dijo, Ricardo, ya sabemos que vamos a hacer una auditoría de la deuda porque hay cosas aquí que están bien chuecas en la deuda externa. Así que si es necesario decir a los señores, espérense un ratito, tenemos un placito para pagarles, primero vamos a cumplir con la gente. Estoy absolutamente seguro, eso será una función, por supuesto, del ministro o la ministra de Finanzas que Luisa González ponga en la presidencia, en estas funciones, perdón, y también del vicepresidente Diego Borja, que será el que lidere, Que es economista, ¿no? que es economista, que además fue ministro de Coordinación de la Economía en nuestro gobierno, que lo van a poder hacer con toda seguridad. Recursos hay. El problema es cómo los usas. Mira, tenemos 8.000 millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional financiando el desarrollo del primer mundo. Lo mismo que pasaba antes de nuestro gobierno. ¿Qué hicimos nosotros? Trajimos la plata. ¿Y qué hicimos? Creamos el Banco del Seguro Social, que le permitió a decenas de miles de ecuatorianos de la seguridad social, tanto jubilados como activos, tener su casa propia. La compraron o la construyeron. Y se decía que no había R$2. Y nosotros inundamos de dinero y de desarrollo y de progreso este país. Solamente haciendo las cosas que tienen sentido común. Sentido común, traer los recursos que tenemos en el exterior al país y ponerlos a trabajar. Por ejemplo, estamos hablando también de crédito. Estamos hablando de crédito, son recursos que se reembolsan. Pero cuando tú generas más empleo, estás generando también impuestos. Esa es la realidad. El que es economista lo sabe. Tú generas, das crédito. Al dar crédito, primero que la plata la vas a recuperar. Y en segundo lugar, esas actividades van a impulsar el desarrollo económico va a generar empleo, va a generar producción, y esa producción va a generar impuestos. Y con eso van a retornar los recursos, pero en un círculo virtuoso, no un círculo nefasto, como decir, no hay plata, no hacemos nada. Y esto es algo que, con esto quiero terminar, perdón lo largo de la respuesta, Julio, pero este gobierno último y los anteriores, los otros dos, requieren una auditoría de la deuda externa. Han duplicado la deuda externa de lo que la dejamos nosotros. Y nosotros dejamos una deuda externa de menos de 40.000 millones de dólares con el país inundado de obras. Esta gente ha duplicado la deuda externa y no ha hecho una obra, una carretera, una hidroeléctrica, una universidad, nada, absolutamente nada. Así que ese es un tema que nos queda pendiente, auditar la deuda externa de estos gobiernos que no sé dónde se han gastado la plata. Ricardo, la candidata a la presidencia de la República habla en materia de seguridad, de paz con la delincuencia. En cambio, los socialcristianos hablan de guerra contra la delincuencia y el gobierno actual también. ¿Cómo es eso de paz con la delincuencia? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Volver a conversar con las pandillas, con los delincuentes para pedirles que ya no maten, ya no roben, ya no secuestren, ya no vacunen? ¿Cómo es el asunto? No, Julio, por supuesto que hay que tener una acción absolutamente, y estoy seguro que ese es el criterio de Luisa, absolutamente riguroso en el manejo de la policía y en el control de la delincuencia. Pero eso se hace con todas las condiciones que tienen que hacerse. No es una cuestión
de ir a tomarse una foto, de ir a filmarse en Durán entrando con tanquetas y con chaleco antibalas y con todo cubierto como si fuera un Rambo y una película. Y al día siguiente, Durán igualito. No, no, se trata de hacer las cosas bien. Eso implica toda una reestructuración de la institucionalidad del país, de la institucionalidad, pero de la seguridad, que tiene que ver primero recuperar el ECU 911. ECU 911, algunos están absolutamente abandonados e inservibles. Eso significa articular las instituciones que tienen que ver con la seguridad, pero implica también depurar la policía, lo he dicho, es fundamental. Depurar la policía implica también trabajar en una coordinación con los organismos de inteligencia. El problema de la seguridad no es solamente sacar los fusiles y exponerlos y presentarlos, sino hacer un trabajo de inteligencia que te permita detectar dónde están los cabecillas y desarticular de verdad, no al raterito solamente, sino también a la desarticulación de las bandas realmente más importantes, más sólidas, digamos, desde el punto de vista de la delincuencia. Y todo eso hay que hacerlo. Ese trabajo hay que hacer. Eso significa, por supuesto, un trabajo absolutamente fuerte en contra de la delincuencia y también de articulación con la ciudadanía. Nosotros en Guayaquil, en nuestro gobierno, hicimos algo que fue muy importante, que fueron los barrios seguros. Era una articulación entre las unidades de policía comunitaria, los dirigentes de los barrios, que permitía tener además botones de pánico, chats telefónicos con los policías. Todo, estamos hablando de toda de un conjunto de estrategias para que la seguridad vuelva a renacer en este país. Entonces, esta es la concepción que tenemos de la seguridad. No es de irnos a abrazar con nadie, es de organizar muy bien esto y también de poner orden en las cárceles. Las cárceles no pueden ser de propiedad de los grupos delincuenciales. Las cárceles tienen que estar divididas en función y los presos, los PPL, deben estar según su nivel de peligrosidad y no según las bandas como lo están haciendo. O sea, el gobierno comenzó Moreno, después continuó Lazo y después Noboa, los han organizado, a los delincuentes los han organizado, los han puesto a cada uno como apropiarse de un pabellón o de una cárcel. Eso se terminó con nosotros. Ricardo, pero yo te preguntaba en qué consiste la paz, porque tú has vivido en México muchos años y yo en México he escuchado a algunos presidentes anteriores que hablaban de la paz con la delincuencia, con las bandas, con los criminales, y la situación en México sigue dura, sigue difícil. Acá, ¿cuál es esa paz que pregona doña Luisa? Porque eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué es la paz? ¿Es Mira, la paz o es la delincuencia? los términos a veces se pueden prestar a confusiones. Y también el presidente López Obrador en México hablaba de abrazos más que balazos. Pero no, con eso lo que quería decir es que no vamos a incendiar al país, no vamos a incendiar al país, vamos a conseguir la paz. Pero, claro, cuando se habla de grupos urbanos, como en el caso de lo que nosotros hicimos, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros no hablamos, no hicimos ningún diálogo con grupos subversivos, no hicimos diálogos con grupos delincuenciales, hicimos que dialogaran algunas bandas de gente que se dedicaba a desarrollar actividades, digamos, no tan peligrosas, pero disputas de territorios, los Nietas y los Latinquín, etcétera, que especialmente entre ellos se provocaban disputas de territorios y a veces asesinatos, para que se lograra la paz entre ellos. Y logrando la paz entre ellos, logramos también una importante paz en el Ecuador, porque esa gente incluso planteamos la posibilidad de que se desarrollaran actividades productivas, o sea, de que esa energía que tenían en la juventud y que no sabían a dónde canalizarla, la canalizaran en cosas positivas. Entonces a muchos de ellos se les enseñaron cosas que, digamos, trabajos que tienen que ver con peluquería, trabajos que tenían que ver con metalmecánica, incluso hasta con seguridad, ¿ya? Pero se logró eso. Estamos hablando de otro tipo de grupos. Ahora estamos hablando de grupos de delincuencia organizada y de narcotráfico, que eso hay que solucionarlo por otras vías. Una de ellas
que también yo creo que la ciudadanía debe preguntarse, ¿cómo es posible? El año pasado, por la información que vi, existieron más de 200 envíos, ojalá no me equivoque, porque creo que son más todavía, más de 200 envíos de narcotráfico en embarcaciones, en containers, en contenedores de banano a Europa. ¿Dónde está? ¿Dónde está un gran exportador de narcotráfico que esté preso, que esté juzgado siquiera? ¿Dónde está un banco que haya sido cerrado por lavar dinero? Por lavar dinero. Porque ¿dónde se lava el dinero sucio que entra por esas actividades? No se lava en la tienda de la esquina, pues. Se lava en los grandes bancos. Hay un montón de información que han sacado. Además, ustedes saben esas investigaciones del gran cuñado, no me acuerdo cómo se llamaba, El gran padrino. el gran padrino, ¿verdad? ¿Dónde están? Ahí hay datos sobre la banca que lava ese dinero sucio. Allí está el origen de la delincuencia, ahí está el financiamiento de la delincuencia. Y entonces no debemos de confundirnos, Julio, porque a veces la gente dice, no, la delincuencia solamente se combate tirándote balas en la calle, ahí matándote unos con otros. No, ahí también, por supuesto que ahí hay que poner las cosas en orden, pero especialmente en el origen. El origen son los grandes financistas de las actividades delincuenciales y del narcotráfico que están tranquilos en su casa. Las 10 de la mañana con 2 minutos, 10 de la mañana con 2 minutos. Ricardo, tenemos algunos mensajes, de esto no se iba a librar, porque tiene de los buenos y de los malos, así que le vamos a leer algunos que nos llegan a través del Facebook Live Radio Atalaya 680 AM. A ver, por ejemplo, tenemos uno que dice, hola, dice el señor René Mendoza, hola Radio Atalaya, un próspero y bendecido 2025 para todos. Atentamente, un asiduo oyente de Atalaya. Feliz día de Reyes también. Por acá dice Jenny Hill, ¿por qué entrevistan a este personaje? Otra persona dice también, a ver, Porque es un Atalaya. personaje, pues. Sí, bueno. Dice, ¿cómo puede ser que Atalaya entreviste a estas personas? Empieza mal. Por ejemplo, dice Radio Pichincha, ¿por qué no entrevista a Novoa? Porque ellos no son cojudos como ustedes en Atalaya. Bueno, yo le digo a la persona, a Juan Pablo, le digo, si es que ser cojudos es ser pluralistas y ser objetivos, pues Creer en la entonces, y democracia. creer en la democracia, pues entonces esa es la diferencia entre los que tenemos 80 años y los que no tienen 80 años. Pero tú no tienes 80 años, Andrés. No, para la radio. No, espero todavía, me falta. Sí, espera llegar allá. Oiga, y final, bueno, hay más, pero le voy a leer otro, Ricardo. Dice, ¿por qué no le preguntan, dice Marco López, por qué dejaron las leyes prodelincuenciales? ¿Qué ley predelincuencial? Absolutamente ninguna. O sea, ¿qué ley predelincuencial nosotros hemos hecho? Yo creo que es importante porque hay muchas cosas que se dicen. Se dice, en el gobierno de Correa hubo robo. ¿Dónde hay un juicio, uno, que se haya llevado adelante respecto a esto? Que la deuda externa fue una deuda externa que superó el 40% de lo que decía la ley. Eso lo hizo la Contraloría en la época de estos pillos contralores que están todos presos, ¿ya? ¿Y dónde está algo que se haya confirmado? Absolutamente nada se ha podido confirmar. Así se dice, leyes prodelincuenciales. Ninguna ley prodelincuencial. Todo lo que nosotros hicimos fue organizar la seguridad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y hemos tenido, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales especializados, hemos tenido el país más seguro de América Latina, después de Chile. El más seguro era el Ecuador. Teníamos la capital más segura de América Latina, una de las ciudades y de los países más seguros de la región. No quiero decir del mundo porque es mucho decirlo, pero de la región hemos tenido... ¿Qué ley prodelincuencial? No hay ninguna ley prodelincuencial. Todas las leyes han sido pro la gente, han sido en favor de la gente. Y no es solamente cuestión de ley.
En seguridad, el tema no es tanto Clay, es política pública, es valentía, es capacidad y es liderazgo. Son las personas, ¿no? Sí, pues, Son las hermano. personas, no. Tú puedes tener, Andrés, la mejor ley del mundo. Sí. La mejor ley del mundo. Si tienes metido en la policía y si tienes metido en el gobierno a delincuentes, si sabemos en la época de Lazo, la gente que estaba metida las bandas albanesas, claro, pues, ¿qué importa que tengas ley? Lo importante es quiénes tienes dentro del gobierno y qué están haciendo. Y así mismo puedes tener muy malas leyes, Así es. pero buenas Buenos personas, ejecutores. buenos ejecutores y las cosas. Y nosotros teníamos buenas leyes y buenos ejecutores. Esa es la realidad. Don Alcides Montilla. Ricardo, no nos van a perdonar los oyentes de Atalaya si no nos referimos con usted al tema de la desaparición, muerte y asesinato de los 4 menores de edad de las Malvinas, porque se ha levantado un debate a nivel del país, ¿verdad?, en donde han intervenido una serie de instituciones, etcétera. Y el tema se lo tocó porque en su momento se lo criticó a usted por haber visitado a la familia de estos 4 menores desaparecidos, diciendo que son cuestiones que no tienen por qué estar inmiscuyéndose los sectores políticos, hasta el punto de que el mismo alcalde de Guayaquil le hizo una crítica, al igual que le ha hecho el presidente de la República. Mi querido amigo, el alcalde de Guayaquil. Responda Mira, a esas observaciones. Te quiero hacer una pregunta absolutamente inocente. ¿En cuántas radios, en cuántas estaciones de televisión se habló y se reclamó intensamente por la desaparición de estos niños? Se sigue reclamando. No, te pregunto, antes de el 21 de diciembre. El 8 de diciembre desaparecieron los Ya, chicos. claro. Hasta antes del 21. Se hizo, los padres hicieron un reclamo. Hicieron reclamo por redes sociales, pero no hubo nunca respuesta del gobierno. Estamos hablando de 12 días, después de 12 días, el 20 de diciembre, que yo estaba recorriendo los barrios de Guayaquil, como lo he estado haciendo, digamos, en la época de la pre-campaña, organizando las cosas, y me encuentro con unas compañeras que estaban allí y me dicen, miren, por aquí están los padres de unos niños de 11 años, de 14, de 15 años que están desaparecidos, que saben ellos que los militares se los llevaron, pero el gobierno no les responde, no les dice nada. Quieren ver si usted, que es una persona conocida, como dijo uno de los oyentes, un personaje, usted levanta la voz por nosotros, por favor. Y entonces yo fui a hablar con ellos y les dije, compañeros, ¿ustedes quieren que yo haga esto? Sí, por favor. Y no hay problema si yo los entrevisto y para que ustedes lo hagan, porque si yo lo digo, ¿qué va a aparecer? Ustedes son las personas afectadas, sí, con mucho gusto. Y fuimos a la casa de una de las compañeras, llegaron ahí los otros padres que viven todos cerquita y me dijeron, por favor. Y ellos comenzaron a decir, claro, una madre está llorando porque, claro, su pequeño criatura. ¿no? Yo no hubiera querido, digamos, que apareciera así como un drama, pero eso es lo que salió. Y entonces yo lo que hice fue alertar. Eso salió en la mañana en la red social. En la tarde salieron todos los ministros a hablar. Y al día siguiente salió Novoa. Pero se habían quedado mudos, Alcides. 12 días enteros. ¿Tú crees que es justo? Yo lo digo porque esto es, lamentablemente, es una cuestión racista. Los niños, nadie se preocupó por ellos en la realidad. No se preocupó el gobierno porque son negros y pobres. Si esos niños habrían tenido apellidos de alcurnia y eran blancos y ojos azules, disculpen ustedes, algunos dirán que este hombre quiere confrontar a la gente. No, pero esa es la realidad cuando hay racismo. Si esos niños hubieran sido de familias peluconas, ten la seguridad de que Novoa al día siguiente tenía a todo el ejército y a toda la policía buscando esas criaturas en cualquier parte. Pero eso no pasó. ¿Y cómo tomó la observación que le hizo el alcalde Aquiles? Yo voy a hablar sobre eso. Sí. Prefiero incluso ni hacerme referencia. ¿Por qué? Porque ese video que yo hice lo han visto 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. Para que veas la importancia que tuvo lo que yo hice. Y no es porque yo lo haya hecho, pero pude. Es distinto que el padre de los niños o la madre de los niños lo haya hecho, que no les habían prestado atención el gobierno nacional
Yo lo hice en la mañana del 21. En la tarde del 21 salieron todos los ministros. Pero no fue para aprovecharse políticamente. No me voy a aprovechar políticamente. Incluso después de eso me quedé absolutamente callado. Hasta ahora que tú me estás preguntando. ¿Por qué? Porque Bueno, no. es que valía la pregunta. No, por pues, supuesto, Ricardo, Alcides. porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Ricardo Novoa estuvo ahí en el momento? Ricardo Novoa no. Ricardo Patiño, discúlpame, que cada uno tiene una equivocación. Sí, sí. Ricardo Patiño estuvo en el momento visitando a la familia. Porque ya se metieron a hacer política. Hermano mucha querido, gente. porque me lo pidieron, porque estaba recorriendo y me dijeron, compañero, por favor, aquí cerquita hay una familia que tiene ese problema. Les pregunté, ¿ustedes quieren? Sí, por favor, háblelo, díganlo, porque no nos responden. Y ahí comenzaron a hablar. Mira, ten la seguridad de que si nosotros no hacíamos eso, los niños estarían, esos cadáveres de los niños quemados, además, una cosa terrible, estarían ahorita ya desaparecidos Pero para usted completamente. el caso, políticamente hablando, terminó. Que ya la justicia se encargue del resto. Sí, yo estaré también preocupado por el tema, porque es un caso gravísimo. O sea, cuidado, estamos dando pábulo a que estén las puertas abiertas para que se cometa cualquier tipo de atropello por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas. La lucha contra la delincuencia hay que apoyarla, pero de manera absoluta y drástica. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que también, digamos, con esa aceptación, con ese apoyo que la policía debe de tener, también alguna gente diga, bueno, ya, pues si me aplauden por todo, que me aplaude también. Y con Aquiles sigue. Yo aquí lo aprecio inmensamente, es un gran alcalde. Desde aquí mi abrazo para él. Pues él hizo un pequeño comentario, después lo sacó y yo no voy a ahondar en el tema porque el aprecio por él es mucho más grande que cualquier crítica que seguramente la habrá hecho con buena fe. Claro, 10 de la mañana, 12 minutos. Estamos dialogando aquí en el programa de Radio Atalaya, Punto de Vista, con Ricardo Patiño Aroca, que está de candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 1, aquí en la provincia del Guayas, por la Revolución Ciudadana, Ingeniero Mendoza. Romina, últimas inquietudes. Ricardo, Para ¿cuál va a Ricardo. ser la posición de ustedes en la Asamblea y de ser el caso si es que Luisa llega a ser presidenta en cuanto al gobierno anterior? ¿Cuál va a ser la posición? Me refiero a que ustedes van a iniciar a recuperar, a rescatar el país que tanto necesitamos o también se van a enfocar en fiscalizar lo que se ha venido haciendo. Mira, nosotros no perdemos el tiempo en eso. Habrá que hacer, yo creo, no sé si Luisa esté de acuerdo con eso, de aquí Pero mi tal vez saludo. desde la Asamblea. Mi saludo a la compañera Luisa González. Desde la Asamblea, nosotros lo que vamos a hacer son leyes en favor de los ecuatorianos. No vamos a tener tiempo para dedicarnos a ver lo que esta señora ha hecho. Aquellas cosas que hayan sido mal hechas, pues la justicia se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Pero lamentablemente lo que han hecho es destrozar este país. Esto es lo que además yo escucho, no solamente lo digo, lo escucho en todo el mundo, en toda la gente. Ya más abajo, no te dicen que está mal, más abajo ya no podríamos llegar. Entonces, en vez de estar viendo si hizo mal en no dar el mantenimiento a las termoeléctricas, que eso, bueno, que la Contraloría lo haga y que se cargue con quien tiene que cargarse. Nosotros vamos a darle mantenimiento a las termoeléctricas. Nosotros vamos a darle mantenimiento a las hidroeléctricas. Nosotros vamos a conseguir los megavatios más que se necesitan. Y solamente para tener un recuerdo cortito. Cuando nosotros llegamos al gobierno había 4.500 megavatios instalados. Nosotros instalamos 4.200, o sea, duplicamos. En los 3 gobiernos últimos pusieron 112 megavatios, 112, o sea, casi nada. Nosotros lo que vamos a seguir es creando más energía, porque la única manera de que crezca la economía, soy experto en desarrollo económico, es que haya energía. O sea, no es la única manera, perdón, quise decir, es un fundamento. Es como para hacer un edificio, tú tienes que tener una base muy sólida en la tierra para poder hacer un edificio alto. Para tener una economía próspera tienes que tener energía, tienes que tener agua, tienes que tener servicios básicos, tienes que tener una buena legislación y tienes que tener estímulos. Esas son cuestiones básicas del desarrollo económico y a eso nos tenemos que dedicar. Ricardo, y un mensaje tal vez para los jóvenes que nos están escuchando que no vivieron justamente la época del correísmo y que pues muchos de ellos
no tienen el recuerdo, ¿qué les podría decir? Que hablen con sus papás y con sus abuelos y que les pregunten cómo era la sociedad antes del año 2007, que les pregunten sobre el feriado bancario, que les pregunten sobre las escuelas, sobre cómo era la educación, sobre cómo era la seguridad social, cómo era la seguridad social y cómo era después, cómo fue durante nuestro gobierno y también cómo la han destruido después. Yo creo que el consejo para ellos hablen con las personas que conocieron o que lean, que estudien, que revisen la información para que vean los cambios que se pudieron producir en nuestro gobierno. Pero, digamos, más allá de pensar en eso, yo digo, hay que pensar en el futuro. Con los jóvenes hay muchísimo que hacer. Hay mucho que hacer también en el tema ambiental. Yo sueño, lo digo aquí como un sueño solamente, no es un plan. Yo sueño con que tengamos un Estero Salado vivo otra vez. Porque como soy veterano, ya, yo sí me acuerdo cuando nosotros nos bañábamos en el Estero Salado. Cuando nosotros andábamos en bote en el Estero Salado. El Estero Salado es una maravilla. ¿Cuántas ciudades en el mundo quisieran tener una ciudad como la nuestra, en donde el Estero Salado se pasea maravillosamente por toda la ciudad? Y nosotros no la podemos usar, lo único que podemos es verla, pero ni siquiera podemos tener peces. Creo que en una partecita ya hay algo, o aves. O sea, es Oiga, una... pero acuérdese que Rafael Correa dijo que se iba a bañar antes de irse en el Estero Salado. Sí, lamentablemente no alcanzó a hacerlo. Sí, pero Sí, dijo que sí. él se iba a bañar en el Estero Salado. Bueno, esperamos que ahora tenga chance en este gobierno de Aquiles y en el próximo gobierno nuestro que lo podamos hacer. Realmente es un sueño que tenemos y tenemos que cumplirlo. Muchísimas gracias al economista Ricardo Patiño Aroca. También a propósito, a través del YouTube, Radio Atalaya 75, tenemos mensajes, uno de Galo Marcelo Espín, que dice, todos 5, gracias a Dios, los florindos ya quedan pocos. No sé pues, cuáles son, pero en todo caso, dice así, mensajes. Y bueno, siguen otro, Yasmín Barberán, dice terrible a quienes entrevistan. Por acá hay uno que dice una sola vuelta, Luisa. Bueno, ya hay diferentes mensajes a todos y a todas las que nos escriben, les agradecemos. Y leemos sus mensajes como corresponde en esta emisora, en Sistema de Emisoras Atalaya. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Empieza la campaña y esperamos poderlo tener en otras ocasiones, aquí hasta el 9 de febrero, que estaremos al pie del cañón. Yo quedo muy agradecido, de verdad, es la segunda pues del día, pero es el primer día de entrevista y me alegro muchísimo de estar con ustedes, de recordar a viejos amigos, a viejos conocidos y amigos también. No de 80 años, sino que la radio. No, en el caso de Romina, ella tiene 30, o sea que está pollita. Y Romina es la hija de un queridísimo amigo con el que yo jugué básquet cuando éramos pelados, el Caballito Ceballos. Qué lindo, qué gusto de verte otra vez. Igualmente. Reina de Guayaquil. Claro, pues. Un abrazo para la audiencia. Muy para bien. los que nos quieren y para los que no nos quieren tanto. Claro. Pero casi todos, sí. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y volvemos, amigos oyentes. Viene en otro momento, en un momento, mejor dicho, nuestra próxima invitada, candidata a la Asamblea por... es por el Parlamento, perdón, pues tiene toda la razón, la doctora Natasha Rojas, candidata a Parlamento Andino por Unidad Popular, listas 2. Está aquí desde hace algunos minutos y la vamos a entrevistar. Así es que ya regresamos en un instante, amigos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Manténgase bien informado. A continuación, el microinformativo de esta hora. Candidato correísta vinculado a contratos millonarios con el Estado. Diego Borja, actual candidato a la vicepresidencia por la